La vida desde las redes, las líneas que las conectan y los nodos que las conforman. Cómo comprenderlas desde su complejidad, pero también cómo usarlas como una excusa para lograr una visualización inspirada en la naturaleza. En este video mostraré las etapas de un proceso experimental que mezcla la creación de datos y estructuras sintéticas, múltiples variables con un toque de aleatoriedad, conexiones diversas, transmisión de información en un proceso biomimético digital. Así, desarrollé 2 ejercicios muy limitados de emulación de la vida. En una búsqueda personal por intentar comprender desde los algoritmos el mundo actual, con la diversidad de conexiones y sus complejidades, tal vez tratando de entender una visión del poder y el control desde esas experiencias vividas en las redes sociales. El primer ejercicio, un intento de replicar la desinformación, comprendiéndola como esa epidemia de información o infodemia, como la llamaría el filósofo coreano Byung-Chul Han. Algunos nodos infectados difunden a sus alrededores noticias falsas, y en este ejercicio quise mostrar el rechazo. De esta manera, traté de ampliar las distancias entre nodos aparentemente sanos con estos infectados. Esas líneas que conectan a cada nodo, vistas como un continuo de relaciones, una vida que hay en las líneas que nos conectan, las relaciones entre seres humanos en este sencillo grafo en el que no hay por el momento ninguna entidad aislada. El movimiento de fuerzas entre nodos muestra cómo las relaciones están vivas y empiezan a generarse formas aleatorias, en movimiento, emergentes. De alguna manera empiezo a notar y a querer hacer notar un movimiento más orgánico. Todo esto apoyado por el cálculo computacional detrás de ellas. Sin embargo, las líneas que nos conectan no son del todo visibles. Y los transparentes que nos mueven, nos unen, nos separan, nos llevan en direcciones que a veces no podemos controlar. Y así, poco a poco, empiezo a agregar entes a esta visualización. Cientos de ellos, moviéndose con esa influencia externa, como burbujas en esa sociedad líquida que Zygmunt Bauman describe y que de alguna manera se asemejan a la inestabilidad y el constante cambio en el que nos hemos acostumbrado a vivir. Tras modificar el algoritmo, intentar crear funciones de movimiento, agregar efectos de postprocesamiento, empiezo a ver lo que podrían ser burbujas, microorganismos, neuronas activándose. Me pregunto, ¿qué veo acá? Una poética del movimiento que surge de este ejercicio que conecta disciplinas desde el algoritmo. Un rizoma invisible que se expande y de alguna manera controla todo el movimiento. Una visión tal vez poética de las relaciones humanas. Eso sí, muy limitada, a pesar de la complejidad de variables que surgen en esta visualización. Luego, poco a poco, a través de este ejercicio de exploración, cómo surgen comportamientos emergentes, relaciones complejas representadas acá por todas estas líneas entre nodos, que si se amplían, empiezan a generar dificultades para renderizar, por lo tanto, aún extremadamente limitadas, pero también sin ningún otro objetivo que lograr una visualización y un comportamiento que de alguna manera se asemeja a una estructura biológica. En el segundo ejercicio, quise empezar a explorar la forma como funciona un tipo de algoritmo de interés para mí en este momento, que permite analizar conexiones en redes sociales. Ese algoritmo, conocido como red social basada en redes neuronales, representa para mí un enfoque novedoso en la forma en la que se ven las redes hoy en día. Cada nodo funciona como una neurona. Cada nodo está conectado a otros por medio de lo que llamaríamos dendritas digitales. Así, la conexión entre nodos está con un peso particular y con funciones de activación que permiten representar qué tan débil o fuerte es esa conexión. Cuando un nodo tiene muchas conexiones fuertes, puede ser visto como un influenciador dentro de esa red. Para este ejercicio, cada nodo cuenta con sus propios intereses,
Quise representarlos acá por medio de textos, música, arte, lectura, cine, entre otros. De alguna manera, esta red me permite simplificar ese problema tan complejo de la conexión entre nodos. Y me pregunto, finalmente, ¿cuántos intereses tiene una persona hoy en día? ¿Con cuánta gente conectamos todo el tiempo? ¿Cuáles son las razones para conectar más allá de intereses en común? Es decir, la cantidad de información, la cantidad de datos, la complejidad tan inmensa que hay de conexiones, me ayuda a tener una pequeña idea de la gran complejidad que tienen este tipo de redes, de conexiones. Y me genera curiosidad sobre cómo en las redes que uso particularmente, existe un modelo de mí en esas bases de datos. Sin embargo, también este ejercicio me permite generar una conexión entre dos autores que me parece bastante interesante. Por un lado, Nicolas Bourriaud, crítico de arte y autor de la estética relacional, quien propone al arte contemporáneo como un espacio de producción, de encuentros y de relaciones humanas que van más allá del objeto estático, de la obra tradicional. Y por otro lado, Tim Ingold, quien plantea una visión relacional de la vida. En ambos casos, pensando cómo en la conexión que hay entre seres se genera esa influencia de parte y parte y que finalmente modifica los diferentes espacios de la vida, el social, el cultural, pero también el laboral, y cómo estos seres con quienes nos conectamos ya dejan de ser netamente biológicos y empiezan a convertirse en seres también artificiales. En ambos casos, agentes que tienen la capacidad de afectar nuestro mundo. Y es que la entidad técnica acá puede verse de una manera vibrante, con colores, con formas, con movimientos, que para mí genera algún tipo de materialidad vital, aunque en este caso pues inmaterial por lo digital, pero que se puede ver reflejado también en la energía utilizada para su desarrollo, para su almacenamiento, el material que fue utilizado para generarlo, pero también para visualizarlo. Y sin embargo, como esa materialidad vital que menciona Jane Bennett es desarrollada sin pensar en una utilidad más allá de la estética. Así, espero con este algoritmo representar de una manera visual las relaciones en una evolución que me permite mostrar de una manera algo más orgánica esa especie de nebulosa, esa información difusa, amplia, compleja, no tan directa, no tan clara, que podría asemejarse a lo que hoy tratan de obtener, y es el conectoma humano, una estructura similar al genoma humano, con la que se pretende comprender el funcionamiento a nivel más básico del cerebro. Y es que a pesar de la visión estética, también se podría pensar en cómo sacarle métricas a esto, cómo utilizarlo para algo, cómo hacerlo más eficiente, cómo acelerarlo, cómo usar mejores métodos, cómo ampliar la cantidad de nodos, aumentar las conexiones que, dada la tecnología con la que cuento, pues no puede ser mayor. Pero ya el objetivo no es ese. El objetivo ya se cumplió y estoy muy contento con él.